Orden Asociación Americana de Juristas, rama chilena, que creo que están desde ayer esperando. Adelante, si vienen dos, tienen 2 asientos reservados para ustedes. Ramón Vargas Heyer, presidente, y alguien más, y don Juan Subercasó, que también estaba ayer. Ambos estaban ayer, creo, ¿no? No, don Juan. Perfecto. Don Ramón Vargas Heyer, presidente, tiene la palabra hasta por 15 minutos. Señor presidente, señores diputados, la Asociación Americana de Juristas es una organización no gubernamental que agrupa juristas de toda América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Tiene la calidad de consejero de las Naciones Unidas y participa en diversas de sus comisiones e instancias. Hemos querido participar en esta reunión porque nuestra asociación, la rama chilena de la Asociación Americana de Juristas, desde hace bastantes años ha realizado una cantidad de estudios, de debates, de foros en relación con los problemas constitucionales de Chile y en particular con el problema del llamado sistema electoral binominal. De manera que tenemos la convicción de que la solución de este problema que ha afectado a nuestro modo de ver tan gravemente al país en todos estos años es una necesidad que se impone en este momento por su propia realidad. El sistema binominal, al establecer la norma de que es necesario el doblaje de una lista sobre otra para obtener mayoría, pues de otra manera se produce empate, crea una situación de empate político en las instancias fundamentales del país, que es el Parlamento. Nosotros creemos que esta situación ha creado dificultades enormes e impide que se manifieste efectivamente la mayoría. Impide, por tanto, que se exprese el soberano, que es el pueblo. Impide que la mayoría logre hacer gobierno con las facultades que normalmente tienen los gobiernos cuando tienen mayoría. Cuando tienen mayoría y la han obtenido en elecciones parlamentarias. Si nosotros vemos la situación internacional, podemos ver que permanentemente se realizan elecciones en Europa y el doblaje es una situación prácticamente excepcional. En Inglaterra, con el 46% de los votos, el partido que gana obtiene mayoría absoluta y no tiene quórums tampoco, de manera que hace gobierno. Hace unos días se recordaba que con el 42% empezó la señora Thatcher a hacer reformas fundamentales en toda la estructura económica de Inglaterra. Ahora hemos visto los resultados en la elección hindú y también de la India, y también una mayoría no muy grande alcanza una ventaja suficiente para gobernar sin tener que estar consultando en cada caso a la minoría si quiere o no quiere hacerlo. Esto es tan así que cuando se discutió en la Comisión de Estudios Constitucionales, el año que se creó el año 73, el problema de los parlamentarios y de cómo se elegirían, se plantearon varias opciones, entre ellas también la de que se eligieran 2. Sin embargo, se descartó y no se aprobó así. Y el que principalmente objetó el sistema binominal que se proponía fue el jurista Jaime Guzmán, quien dijo que a él le parecía bien que fueran 3 o que fuera 1, pero que si eran 2, eso iba a llevar al empate político, lo que podría traer graves consecuencias de tensiones sociales y políticas en el país. No se han producido, tenía razón en que se producía el empate, no se han producido esas graves tensiones políticas en el país en estos años, pero es evidente que el país ha llegado a una situación en que esto ya resulta absolutamente inaceptable.
ya no es posible mantener esto porque sí se van a producir las tensiones que pronosticaba en esa oportunidad Jaime Guzmán. En el caso nuestro, esto es agravado por los quórum excesivos que tampoco existen en la mayoría de los países, de manera que si el que saca mayoría obtiene 3, 4 diputados más que la otra fuerza, no va a poder hacer leyes tan fundamentales como son la de la propia Constitución, pero tampoco va a poder hacer otras modificaciones a las llamadas leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales, no necesito decir cuántas son, pero abarcan una cantidad enorme de textos, de materias que pueden ser objeto de legislación y que tienen también este quórum de los 7 onceavos, que de hecho no se puede completar. Hay que señalar que en la Constitución todas las materias que son objeto de leyes constitucionales aparecen ya tratadas. Entonces la ley orgánica misma es la reglamentación. Por eso tienen este carácter de orgánicas constitucionales, leyes que van al detalle de las situaciones de un determinado aspecto. Por ejemplo, la ley de municipalidades con cientos de artículos, ¿no? Y todas las demás. Entonces, no tiene justificación, ¿no?, que existan estos quórums ni para la Constitución, porque son muy altos, ni para las leyes orgánicas constitucionales. Y hay otras materias que no están entre estas y que también exigen un quórum especial. En ese caso menor, la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Eso significa que en las dos cámaras, de manera que no hay 2/3 para insistir, no hay nada, tienen que ser los 2/3 en una y otra. Es decir, todo esto crea un conjunto de situaciones, ¿no?, en que lo que resulta y lo que nosotros vemos es que el soberano, el pueblo o la nación, como se quiera decir, queda de hecho impedido de hacer valer su voluntad, porque seguimos amarrados a un soberano que existió el año 80, pero que ya no está, y que sigue obligando a todo Chile a aceptar las cosas que ellos plantearon en esta Constitución. Por eso nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, lo apoyamos, nos alegramos que haya salido, y tenemos algunas opiniones particulares. Creemos que es positivo que se haya establecido números impares de parlamentarios a elegir por distrito, porque han circulado, por ejemplo, en otros proyectos, la idea de que pudieran ser números pares, 4, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre con 4? Con el binominal, la minoría elige 1 si pasa del 33,3%, si llega al 33,3%. Si se eligen 4, elige también la mitad de los elegidos si llega al 40%, contra el 60% de la mayoría. Es decir, se mantiene con esa disposición la posibilidad que se den poco más, poco menos, el mismo vicio que se está dando actualmente con el sistema binominal. Por eso nosotros creemos que debe insistirse, y nos parece bien lo que dice el proyecto, en el sentido de que deben ser cantidades impares. Nos parece correcto también la disposición de que los partidos o los pactos puedan llevar como candidatos el doble de los que van a ser elegidos, porque esto permite, ¿no?, que gente que no es parlamentaria pueda optar con posibilidades. En el sistema binominal actual, el diputado o senador que está en ejercicio parte con una gran ventaja sobre la persona que no ha tenido una actuación tan destacada, no ha figurado de la misma manera ante la opinión pública. Pero la posibilidad de lograr llegar a esa representación es que pueda ser candidato y que el electorado tenga más opciones donde elegir. Por eso yo creo que es una medida, una disposición
que se propone aquí y que me parece que es muy importante. Quiero decir que en esta discusión también que se ha planteado en la televisión, en la radio, etcétera, se ha hablado varias veces de que este sería un sistema mayoritario, o sea, los sistemas mayoritarios como de unipersonal o bipersonal. No, el sistema binominal no es mayoritario. Está claro que los sistemas mayoritarios se llaman así porque favorecen a la mayoría. Y es evidente que en este caso el sistema binominal no favorece, perjudica a la mayoría. A quien beneficia es a la segunda fuerza. Y vuelve a perjudicar a la tercera, cuarta, quinta y las que hayan. Es decir, hay una sola fuerza que se beneficia con el sistema binominal, que es la segunda mayoría. Entonces, esto con razón no existe en ninguna otra legislación del mundo. También he escuchado en la radio y la televisión que dicen en Estados Unidos se eligen 2 senadores por estado. Es cierto, pero se eligen en votaciones separadas. Se elige uno primero y el otro 2 años después. Es decir, no hay una elección binominal, hay 2 elecciones uninominales. Entonces, eso cambia totalmente la situación. Una objeción que se ha hecho es el problema del aumento de parlamentarios o del aumento del gasto. Yo creo que efectivamente es bastante difícil con las tradiciones chilenas hacer un sistema proporcional sin aumentar la cantidad de parlamentarios. La ciudadanía lo entendería muy poco, porque sería necesario hacer muchos cambios. Pero además hay una cosa, partiendo de lo que nosotros hemos dicho, que lo que aquí está en juego es el problema de la soberanía del pueblo, que tiene que poderse expresar, la opinión nuestra es que si hay que gastar más plata, hay que gastarla. Porque es que es lo fundamental. Si el pueblo no se puede expresar, no va a estar representado debidamente en un organismo como es el Parlamento, bueno, simplemente no se puede hablar de democracia representativa, porque no está representado. Por eso creemos que, es cierto, el proyecto no incluye mayores gastos, está bien, ojalá que sea así, estamos de acuerdo, pero no podemos dejar de agregar también que si fuera necesario hacerlo, nosotros somos partidarios de que se haga. Este problema de la representación debida del pueblo en las elecciones, lo consideramos tan fundamental, tan importante, que nosotros como Asociación Americana de Juristas estábamos preparando un proyecto para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con este problema. Quedó suspendido al haberse presentado este proyecto. No es una cosa imposible para nada. El año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el reclamo que hicieron, el recurso que presentó un grupo de juristas chilenos en contra de los senadores designados. Y la cosa llegó hasta ahí porque en ese momento, el mismo año 2005, se cambió la Constitución y salieron. Pero ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había aprobado el recurso que habían presentado este grupo de juristas chilenos. Por estas razones, para que no me peguen después, estamos totalmente de acuerdo con la cuota del 40% que se establece para las mujeres. Claro. Creemos respecto de esto que es muy bueno, porque la idea de que las mujeres pueden hacerse valer por sí mismas, hemos visto que sí. De hecho, tenemos la presidenta y por 2 periodos. Sí, pueden hacerse valer. Pero son muchas las mujeres que no están en condiciones, que no tienen esas facilidades,
y al menos durante un periodo como el que se señala en el proyecto, nos parece que es indispensable tomar algunas medidas para que efectivamente lleguen más mujeres a actuar en política. Eso nomás. Gracias, don Ramón.